Bueno, entonces ahora miremos este problema. Dice, una línea cargada como la que aparece en la figura 21-25, o sea, la que tenemos a la derecha, se extiende desde y igual a 2.5 centímetros hasta y igual a menos 2.5 centímetros. La carga total distribuida uniformemente en la línea es menos 9 nanocoulombs. Calcule el campo eléctrico, magnitud y dirección sobre el eje X en X igual a 10 centímetros. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, aunque ya hemos hecho este cálculo para una varilla, entonces vamos otra vez a tratar de hacer, a pensar en cómo se hace este tipo de, de cálculos. Entonces vamos otra vez a hacerlo. Aquí tengo mi varilla, tengo el centro de la varilla y tengo el punto donde yo quiero hacer el cálculo, ¿cierto? Que va a ser un punto, llamémoslo un punto X o un punto R, llamémoslo un punto X. Y entonces para hacer ese cálculo, yo lo que tengo que hacer es primero pensar cuánto cada pedacito, cada diferencial de Q, qué campo me produce. Entonces, yo aquí tengo que esto va a ser una instancia Y, esto va a ser una instancia D, esto va a ser un ángulo alfa, que voy a aprovecharme de esa geometría para hacer el cálculo más fácil. Entonces esto me va a producir un campo eléctrico E, realmente un diferencial de E. Pero si me fijo, yo a la misma distancia, o sea, a una distancia menos Y, va a haber otro de Q que me va a producir un campo eléctrico, pero esta vez en la dirección contraria. Entonces este me va a producir un DE en X y este me va a producir un DE en Y. Mientras que el de Q de la parte superior también me va a producir un DE en X y me va a producir un diferencial de campo en Y. Y si nos fijamos, aunque lo haya dibujado mal, el diferencial de campo en Y hacia arriba se me va a cancelar con el diferencial de campo en Y hacia abajo. Y entonces yo solamente voy a calcular el diferencial de X. Y entonces al final yo voy a tener que el campo eléctrico va a ser igual a dos veces la integral del diferencial de campo, pero solo el que está en X. Y la dirección de ese campo eléctrico, recordemos que esto al final va a ser un vector, pues va a ser el eje X. ¿Cierto? Todo va a estar en el eje X. Entonces eso me va a facilitar a mí, digamos, mucho el cálculo. Entonces, ¿a qué es igual el campo eléctrico? Entonces, el campo eléctrico, o bueno, ese diferencial en X es igual a la constante K por el diferencial Q dividido la distancia al cuadrado. Y como estamos en X, entonces aquí aparece de nuevo alfa, y entonces va a ser por el coseno de alfa. A la hora de integrar, pues vamos a tener que mirar cómo es la dependencia de cada una de esas variables con respecto a y, que es la que es la que voy a empezar a cambiar. Aquí tengo un y aquí estoy cambiando por un de y. O sea que de alguna manera todo lo tengo que colocar en términos o de constantes o de esa variable y. Entonces, bueno, empecemos. Por ejemplo, el de q. Yo sé que q sobre la longitud completa va a ser igual a de q sobre un cambio de la longitud. ¿Eso por qué lo puedo hacer o por qué lo puedo decir? Pues eso lo puedo hacer o lo puedo decir porque la varilla es homogénea.
O sea, no tiene ninguna otra ecuación que la haga cambiar. Entonces yo puedo decir que Q sobre L por el cambio en la longitud es igual al cambio en la carga. También puedo decir, entonces, que la distancia por Pitágoras es igual a la raíz de x al cuadrado, en este caso x al cuadrado es una constante, más y al cuadrado. Y el coseno de alfa, pues es igual al cateto adyacente, o sea, a x, sobre la hipotenusa, que es d, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado. O sea que mi campo eléctrico, usando esa ecuación que tengo ahí, entonces es K, el de Q, habíamos dicho que era Q sobre L por dy, el de al cuadrado es 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado por, y el coseno de alfa es x dividido la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, organizando esto me queda, a ver, K por Q por X, dividido, recordemos que la X en este caso es una constante, L que multiplica a la raíz cuadrada, perdón, aquí ya no me quedaría raíz cuadrada, ahí me quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Y me falta por el de Y. Entonces, como yo lo que quiero es integrar, y eso va a quedar todo en la dirección X, entonces vamos, la integral quedaría, o sea, el campo eléctrico quedaría igual a la integral de K por Q por X dividido L por dy dividido X al cuadrado más Y al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Y entonces me quedaría, o sea, todo lo constante sale, queda K, Q por X dividido L que multiplica la integral de dy sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Y entonces el Y desde dónde iría? Pues el Y iría desde menos Y hasta más Y. Entonces ahora tratemos de hacer esa integral. Y esa integral pues es, vamos a mirar cómo hacemos la integral. Entonces es dy dividido x al cuadrado más y al cuadrado todo a la 3 medios y entonces lo hago por sustitución trigonométrica. Voy a decir que y es igual a x por la tangente de alfa. ¿Por qué la tangente? Porque es para que me salga el x al cuadrado, para que al final me quede 1 más tangente al cuadrado, y recuerden que 1 más tangente al cuadrado es secante al cuadrado. Y ahora el de y es igual, la x es una constante, por y la derivada de tangente es secante al cuadrado de alfa por de alfa. Entonces, de y sobre x, bueno, de todas maneras podemos cambiarlo de esa manera. Vamos entonces a cambiarlo. Me queda que la integral de y es x por secante al cuadrado de alfa dividido x al cuadrado más x al cuadrado tangente al cuadrado de alfa, todo esto a la
3 medios. Y entonces esto va a ser la integral de x por secante al cuadrado de alfa por la diferencial de alfa dividido, va a sacar de factor común la x al cuadrado, o sea que me queda x al cuadrado a la 3 medios por 1 más tangente al cuadrado de alfa todo a la 3 medios. Entonces ahora la integral me va a quedar x por secante al cuadrado de alfa dividido este medio, o sea, con este medio y me queda x a la 3 por 1 más tangente al cuadrado de alfa es una identidad, me queda secante al cuadrado de alfa y esto a la 3 dividido 2. Entonces esto va a ser la integral. Esta x con esta x a la 3 pues me queda 1 sobre x a la 2 por secante al cuadrado de alfa dividido y este 2 con este 2 se va y queda secante al cubo de alfa por de alfa. Entonces ahora me queda 1 sobre x al cuadrado, lo puedo sacar y me queda la integral secante al cuadrado arriba y secante al cubo abajo, me queda 1 sobre secante de alfa por de alfa y yo me acuerdo que 1 sobre secante de alfa es el coseno de alfa, esto me queda 1 sobre x al cuadrado, la integral de coseno de alfa y la integral de coseno de alfa es seno de alfa. Realmente es menos al seno de alfa, entonces me queda seno de alfa dividido x al cuadrado es el valor de esa integral. Para colocarlo en términos, para poner esto en términos de y, entonces me tengo que acordar cuál fue la sustitución que hice. Entonces y sobre x es igual a tangente de alfa, o sea, y sobre x es igual a tangente de alfa. Realmente es el mismo triángulo que tenemos, que habíamos dibujado en la parte superior, donde este era alfa, este era y este era x, y entonces este va a ser simplemente x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y yo cómo sé que ese es el triángulo? Pues porque recuerden que la tangente de alfa es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto es y el cateto adyacente es x. Entonces seno de alfa, esto queda 1 sobre x al cuadrado por seno de alfa es el cateto opuesto entonces el seno de alfa, vamos a escribirlo acá, entonces el cateto opuesto es y dividido la hipotenusa que es x al cuadrado más y al cuadrado. Y entonces recordamos que la integral, vamos a hallar no solo la integral, esta integral, ahorita nos traemos todo completo, entonces la integral nos dio igual a 1 sobre x al cuadrado por y
dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero esa integral dijimos que iba entre menos y más y. O sea que la solución la vamos a tener que iterar no calcular en menos y calcular en y. Entonces cuando la y vale y, esto queda 1 sobre x al cuadrado, y, x al cuadrado más y al cuadrado, la raíz, menos 1 sobre x al cuadrado, menos y, dividido la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, entonces acá me da menos por menos me da más. Los dos son iguales. El menos del y al cuadrado pues se va a ir acá. Entonces 1 sobre x al cuadrado. Entonces realmente no 1, ya es 2. Y sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Recuerden que esa y ya no es la variable, sino que es la longitud. Yo pude haber dicho que mi varilla va de menos a hasta a. Si mi varilla va de menos a hasta a, entonces esto ya no va a ser con y, sino que va a ser 2 x al cuadrado que multiplica, entonces ya no es y, sino que es a dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado. Y ahora ya tengo el resultado y vamos otra vez de nuevo a mi ecuación. Ahora ya me voy a llevar esta ecuación y ya vamos a colocar lo que nos dio esa ecuación. Entonces, tenemos que esto es igual a k q por x dividido y la L ya no la va a colocar L. La L es la longitud completa de toda la varilla. Entonces la L pues va a ser igual a 2 veces A. Y la integral nos dio 2 x al cuadrado por A dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más A al cuadrado. Y todo esto recordemos que está en la dirección y. Al principio también yo había dicho que el campo eléctrico en X era 2 veces este de X. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué es 2 veces? Porque yo tomé, a ver si lo podemos ver un poquito mejor. Yo tomé de acá hasta acá, o sea, desde el 0 hasta A, y eso me daba un D en X, y después tomé del menos A hasta el 0, eso me daba otro de X. Y el de X total sería la suma de los dos. Pero como en este caso yo hice la integral desde menos a hasta a o desde menos y hasta y, ya está ahí la suma de los dos, entonces no tengo que colocar un 2 para que tengamos cuidado en eso. Entonces ahora mi campo eléctrico es igual acá, la A se va con la A, el 2 se va con el 2, aquí hay una X que se va con una X, K por Q dividido X por 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado, todo esto en la dirección positiva de las x. Entonces ahora que ya tengo el campo eléctrico, pues ya lo que voy a hacer simplemente es calcular o hacer los cálculos que me pide el problema. Entonces en el problema me están diciendo, vamos a escribir, entonces el campo eléctrico es igual, K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. La carga en este caso me dijeron que era una carga de 9 microcoulombs. 9
de 9 nanocoulombs, perdón, entonces 9 por 10 a la menos 9 coulombs, dividido, la distancia a la que nos vamos a hacer es 100 centímetros, perdón, es 10 centímetros, o sea, 0.1 metro, la raíz de 0.1 metro al cuadrado más, y la A nos dijeron que iba desde 2.5 centímetros a menos 2.5 centímetros, lo que quiere decir que la A es 0.025 metros, también todo esto al cuadrado. Entonces a la hora de calcular, esto me va a dar que eso da 7.850 newtons sobre coulombs en la dirección de X. Entonces ahora miremos la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta entonces B, el inciso B dice, la magnitud del campo eléctrico que usted calculó en el inciso anterior es mayor o menor que el campo eléctrico a 10 centímetros en el mismo lugar de una carga puntual que tiene la misma carga total en esa línea finita de carga. En términos de la aproximación usada para tener que E es igual a Q sobre 4 pi epsilon 0 por X al cuadrado para una carga puntual. Entonces ahora calculemos el campo eléctrico en el mismo lugar, pero como si ahora tuviéramos, entonces ya, en vez de tener una varilla, tengo una carga puntual Q de 9 nanocoulombs y yo le voy a calcular el campo a una distancia de 10 centímetros. Entonces, en este caso, entonces el campo, llamémoslo campo prima, pues porque ese nuevo sistema va a ser igual a K por Q dividido el X al cuadrado. Y entonces esto me da 1, esto va a estar igual 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga es 9 por 10 a la menos 9 coulombs, dividido 0.1 metro, todo esto, todo eso al cuadrado. Y entonces haciendo el cálculo, el campo eléctrico me va a dar 8100, esto es igual a 8100 nanocoulombs en la dirección de X. Y nos damos cuenta que en este caso es mayor el de la carga puntual que el de la varilla. Ahora me dicen, vamos a mirar el punto C, entonces esto era para el punto B. Ahora me dicen, vamos a mirar el punto C y el punto C dice, ¿a qué distancia X del resultado para la línea finita de carga difiere en 1.0% de la carga puntual? Entonces yo tengo la carga eléctrica, digamos, para la varilla, que es igual, aquí toda la fórmula, K por Q por X, K por Q sobre X por 1 sobre la raíz de X al cuadrado más A al cuadrado. Me permiten corroborar. Y eso en la dirección I. Y tengo el campo eléctrico de una partícula puntual. El campo eléctrico de una partícula puntual va a ser K por Q dividido la distancia al cuadrado. Y entonces me están diciendo, bueno, calcule
cuando eso se excede del 10%. Entonces yo lo puedo hacer pues calculando cuando el campo eléctrico en la varilla menos el campo eléctrico en la partícula dividido el campo eléctrico de la partícula es alrededor del 10%. Ah, del 10% no, a ver, yo leo de nuevo, del 10% no, del 1%. O sea, cuando esos dos cálculos es alrededor, o sea, la diferencia es alrededor del 1%. Entonces, para calcularlo, pues es más fácil mirarlo, pues esta sería como la parte en porcentaje, pero entonces sería más fácil mirarlo en la diferencia en la aproximación del campo eléctrico en la varilla. ¿Por qué me sale el campo eléctrico? Vamos a mirar, porque así nos queda más fácil pensarlo. Entonces me sale que el campo eléctrico en la varilla, entonces lo voy a aproximar usando la aproximación binomial de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. ¿Cierto? Aquí otro término. Entonces la aproximación de x al cuadrado más a al cuadrado ya la hemos hecho varias veces. Entonces yo puedo colocar esto como x al cuadrado más a al cuadrado dividido a la menos un medio. Si saco de factor común la x al cuadrado, vamos a ver cómo nos queda. Esto es igual a x al cuadrado que multiplica a 1 más a al cuadrado sobre x al cuadrado y todo esto está a la menos un medio. Entonces esto me va a quedar, pues la x al cuadrado a la menos un medio, el 2 con el 2 se va a ir, me va a quedar x a la menos 1 y esto me va a quedar 1 más a al cuadrado sobre x al cuadrado, todo esto a la menos un medio. Y me acuerdo que lo que estoy diciendo para poder hacer lo que voy a hacer es que a sobre x es mucho menor que 1 o que a comparado a x, pues a es muy pequeño. Entonces ya me quedó la aproximación de esta manera. Entonces la aproximación viene siendo 1 sobre x que multiplica a 1 menos un medio de a al cuadrado, x al cuadrado, más otros términos de orden superior. Esos otros términos de orden superior pues no me van a importar, son tan pequeños que no me importan, entonces me queda que el campo eléctrico en B es igual a K por Q sobre X que multiplica a 1 sobre X que multiplica a 1 menos al cuadrado sobre 2 X al cuadrado. Y entonces el campo eléctrico en la varilla va a ser igual a K por Q dividido X al cuadrado 1 menos a al cuadrado sobre 2x al cuadrado. Y si se fijan, ahí ya está la resta de los dos campos. Este sería el campo eléctrico producido por una carga puntual y completo, o sea, con la resta, sería el campo eléctrico dado por la varilla, menos el campo eléctrico dado pues por la carga puntual. Entonces, realmente la diferencia está aquí. ¿Cierto? Eso es lo que me va a dar la diferencia. O para que quede un poquito más claro, escribámoslo para que quede un poquito más claro, para que no quede como tan en el aire. Entonces, el campo eléctrico por una partícula puntual es
K por Q dividido X al cuadrado, menos el campo eléctrico producido por la varilla, K por Q por X al cuadrado, que multiplica a 1 menos A al cuadrado sobre 2X al cuadrado. Y todo esto dividido el campo eléctrico producido por una partícula, K por Q dividido X al cuadrado. Entonces esto vendría siendo, si se fijan, queda K por Q dividido X al cuadrado menos K por Q dividido X al cuadrado, o sea, este por 1 más este por este, queda K por Q dividido X al cuadrado por A al cuadrado sobre 2X al cuadrado, y todo esto lo divido por el campo de una partícula, o sea, K por Q dividido X al cuadrado. Si se fijan, entonces todo esto se va. Y si se fijan además, cuando queda el resultado, este con este también se va a ir. Entonces me va a quedar que A al cuadrado es dividido 2X al cuadrado, es la diferencia que yo estoy buscando del 10%, del 1%, perdón, o sea, 0.01. Y yo puedo despejar la X de ahí para que la X me quede alrededor de 0.177 metros. O sea, alrededor de 17.7 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me separe esa distancia, la diferencia entre campo eléctrico producido por una partícula y campo eléctrico producido por una varilla es alrededor del 10%.